Tren de la Vida Express. Viajamos a la más alta velocidad de un lugar a otro, recogiendo a muchos amigos y amigas que nos cuentan la vida en clave diferente. Acompáñanos por las rutas del corazón. Esto es el Tren de la Vida Express, contando la vida en clave diferente. Pues ya estamos en los colores, en los bellos colores de la vida. Hablando de problemas psicosomáticos, intentaremos responder a las preguntas que se hacen muchas personas que han acudido al médico del aparato digestivo, habiendo experimentado síntomas propios de un trastorno gastrointestinal. Y el especialista le responde, después de una exploración exhaustiva, que no tienen nada disfuncional. Y acaba con las palabras: eso que usted tiene es de origen nervioso, eso es de los nervios. Con esta declaración, a menudo no exenta de verdad, la persona tiene la impresión de entrar en un terreno desconocido y altamente confuso. Y le surgen otras tantas preguntas y cuestiones que a menudo quedan sin respuestas y que le generan un estado anímico que posiblemente aumente las sintomatologías que gastrointestinalmente ya están padeciendo o ya padecía. Bueno, pues para eso y algunas cuestiones más derivadas de cuestiones psicosomáticas, aunque nos centraremos mucho en los problemas gastrointestinales que tienen que ver con el sistema nervioso y cómo desde la psicología se pueden abordar pues algunas claves como muy interesantes para encontrar la superación de estas problemáticas. Daniel Gasó. Julio. Bueno, Daniel, pues aquí estamos para hablar en esta ocasión sobre los problemas que nos propones de los problemas psicosomáticos, como yo te he definido, el tema del aparato digestivo y los trastornos gastrointestinales por mecanismos psicológicos que están implicados en la cuestión, ¿no? Al parecer. Háblanos un poco de esto. Así es, sí. Hay muchos... De hecho, el ser humano es absolutamente indivisible, no está hecho de compartimentos, es un ser integral y todas las áreas están plenamente relacionadas, de forma que no es de extrañar que evidentemente podamos afirmar con absoluta seguridad que hay una serie de mecanismos de tipo fisiológico que aparentemente deberían funcionar de forma autónoma y que de hecho conservan cierto grado elevado de autonomía. Sin embargo, están tan intrincados, tan relacionados con el estado anímico, con las dimensiones psicológicas de la persona, que se ven afectados indirectamente por esos estados, ¿no? Por esa condición psicológica de la persona. Entonces, uno de los mecanismos más típicos en cuanto a ese aspecto y que quizás es más sensitivo en esa área en cuanto a su capacidad para responder a cuestiones o a estados psicológicos de la persona, es el mecanismo y esto del aparato gastrointestinal, ¿no? Entonces hay un consenso muy amplio que reconoce la existencia de al menos 3 tipos de mecanismos que pueden estar implicados en el origen y en el mantenimiento de esos trastornos. Que son los estresores, los llamados estresores, ¿no? Eso es. En realidad, uno es el estrés, por supuesto, ¿eh? Ese es quizá uno de los factores principales, ¿no? Pero otros 2 son el condicionamiento, que podríamos llamar, o aprendizaje reflejo, ¿eh? Y después otra cosa que es el aprendizaje por recompensa. Podemos comentar posteriormente en el programa qué son esas 3 cosas o esos 3 mecanismos, ¿no? Porque son diferentes y funcionan de una manera algo diferente. Pero existe una característica común a muy diversos trastornos psicofisiológicos en general, que es la ocurrencia de eventos, de hechos, de actos, de situaciones estresantes que se producen, que preceden al comienzo de
del aumento de los síntomas del trastorno. Es decir, hay una serie de hechos, una serie de eventos de tipo estresante que se ponen de manifiesto antes de que aumenten los síntomas, ¿no? Entonces eso significa que realmente hay una influencia importante en ese aspecto. Esos síntomas gastrointestinales concretamente son la segunda respuesta al estrés, Julio, eso es muy importante. O sea, más del 50% de las visitas a los especialistas médicos son por trastornos funcionales afectados por el estrés. Es tremendo. Más del 50%. Más del 50%. Bueno, yo puedo dar fe de esto de alguna manera porque uno poco a poco se va conociendo un poquito a sí mismo, ¿no? Claro. Y yo veo como mi propio cuerpo, cuando yo padezco algún episodio de estrés, veo como mi propio cuerpo es afectado en algunas partes. Por supuesto. Y el origen está en algunos mecanismos estresores. Así es. Entonces, ¿Quién no, por ejemplo, recuerda a esas especie de que algunos han llamado cosquillitas y otros molestia, esta sensación extraña en el estómago cuando uno tiene que hacer algo que le va a poner o que le pone realmente en tensión, ya sea hablar en público, ya sea hacer algo que, yo qué sé, desde disputar un concurso, cualquier cosa en la que uno sepa que va a ser, por ejemplo, que va a estar en una situación de tensión, de evaluación, y quien no recuerda las famosas cosquillitas y esa sensación estomacal. Hay muchas personas que la viven muy intensamente. Por ejemplo, hay personas que tienen un reflejo de vómito. Hay personas que sienten un dolor y unas contracciones muy intensas en los intestinos. Hay personas que incluso tienen pánico, tienen necesidad de ir al baño, sí, y evacuar, y cuando evacúan se dan cuenta de que su evacuación es muy líquida. Son reacciones nerviosas. Hay lo que llamamos descomposición, y eso es la influencia directa de nuestro estado psicológico en ese mecanismo gastrointestinal. Ante ciertas situaciones, ¿no? Exacto. Así es que no nos es de extrañar. Lo que pasa es lo que decíamos antes, produce una cierta confusión cuando vas al médico porque tienes molestias regulares, y regularmente sientes una serie de síntomas y molestias, ya sean dolores, ya sea acidez, esa sensación de acidez, ya sean dificultades a la hora de hacer de vientre, muchas cosas, que también comentaremos luego, y el médico te dice, usted no tiene nada. Yo le he mirado y después de hacer unos análisis y una exposición orgánicamente no tiene nada detectable. Eso es. Orgánicamente usted no tiene ninguna disfunción. Su aparato digestivo funciona perfectamente. No tiene nada. La arquitectura de ese aparato digestivo está perfecta. Y tú sales de allí con una sensación de decepción y de confusión diciendo, bueno, entonces, ¿qué es lo que me está pasando? ¿No? ¿Por qué tengo yo esos síntomas? Porque tengo esos dolores de estómago, porque tengo esa acidez permanente, porque tengo esas dificultades a la hora de hacer de vientre. O hasta mareos que tienen algunas personas. Mareos, etc. Mareos también, porque se contraen, por ejemplo, las partes también del cuello, de alguna de la espalda. Así es. Incluso hay muchas cosas, muchos síntomas, ¿no? Un clásico es la contracción cervical, ¿no? La contracción cervical, exactamente. Sí, esas molestias, esa tensión cervical y las cefaleas tensionales famosas que dicen, que mencionan los médicos, realmente son cefaleas tensionales. Me gustaría dedicar también un programa específicamente a las cefaleas y a los dolores cervicales. Te voy a emplazar para eso en otro. Sí, porque es otro de los síntomas. Sí, el 50% de los problemas son por trastornos gastrointestinales. Hay una gran proporción que también está provocando pues cefaleas tensionales y molestias cervicales importantes. Pues señoras y señores, ya se dan cuenta, porque nos pasan cosas que a veces pues tienen su origen, su etiología en un problema definido, que se nos produce pues por alguna disfunción concreta, pero también nuestro sistema nervioso, neurológico y evidentemente psicológico
Así es. En definitiva, pues tiene mucho que ver con toda la psique humana, con el cuerpo, el soma y también, y si entráramos en la región del espíritu, entraríamos en cuestiones más profundas. Todavía más, realmente todavía más. Es un área desconocida para la gente, Sí, absoluta. cierto, Pero es. el cuerpo, el alma y lo que es el cuerpo y el sistema nervioso, la mente, lo que sería el alma, la capacidad volitiva y Ajá. todo eso tiene mucho que ver. O sea que muchas de estas patologías o disfunciones que no tienen origen en ninguna parte aparente tienen que ver con nuestro sistema psicológico. Sí, de hecho hay muchos estudios que se han realizado a lo largo de los años, estudios longitudinales y de tipo longitudinal, es decir, a través de generaciones y transversales, analizando diferentes generaciones en el mismo momento. Pero se han hecho estudios muy, muy concienzudos y muy serios que nos llevan a la quizás sorprendente conclusión de que el estado anímico y el estado de equilibrio psicológico, de optimidad psicológica de la persona o no optimidad psicológica de la persona sería el responsable de casi el 80% de los problemas físicos. Es muy importante. Es muy importante estar al día de esto para poder encontrar soluciones concretas y prácticas, porque las hay. Por ejemplo, el aprendizaje, lo que tú defines como el aprendizaje reflejo. Así es. Y los trastornos gastrointestinales, ¿no? Sí, porque esos factores que nos influyen en el estado anímico, que hemos venido a llamar estresores, tienen un tipo de origen acerca de las preocupaciones de índole económica, familiar, laboral o sanitaria, curiosamente, ¿no? La realidad es que es más habitual de lo que pensamos y más fácil de lo que pensamos que entre determinadas situaciones de preocupación que nos estresan, que nos hacen perder el estado de equilibrio psicológico, la respuesta de nuestro cuerpo se manifieste. Porque siempre recordaré una expresión de una mujer, una gran persona con la que estuvimos tratando una serie de problemas hace ya un tiempo, que creo que más de una vez ya la he repetido aquí en la radio, pero es que me impresionó porque me dijo: ya entiendo, lo que me pasa es que mi cuerpo le ora por mí. Ajá. Y es una gran expresión. Una definición. Es una gran expresión, es real. A veces nuestro cuerpo expresa lo que no nos atrevemos a reconocer ni a verbalizar. Es muy importante entender eso. Y una de las cosas, y ese precisamente, esa explicación quizá a lo mejor a alguno le parece un poco simplista, pero no lo es, porque es una explicación muy profunda, es la realidad o el motivo por el cual existen esos trastornos que se manifiestan y son de origen nervioso, de origen somático, ¿no? O sea, psicosomático. Pero el aprendizaje reflejo es algo que nos va a ayudar, ¿no? Sí, a ver, el problema nos puede ayudar y a la vez es el origen del problema. Tenemos la capacidad, nuestro cuerpo tiene la capacidad de aprender de una forma como un acto reflejo, de aprender determinadas cosas. Incluso algunas están ya, podríamos decir, programadas genéticamente, ¿no? Cuando uno está, si ahora, por ejemplo, diéramos una palmada fuerte, aquí no lo hago por, desde luego, cortesía, pero si diéramos una palmada fuerte o un golpe seco de golpe, muchas de las personas que están escuchando la radio cerrarían los ojos o harían algún movimiento, y seguramente nosotros también. Se pondrían en cierta tensión. Eso es. Eso significa, eso es un aprendizaje. Es algo que está ya programado, pero son actos reflejos. Ahora nosotros podemos aprender, y eso nos ayuda, podemos aprender diferentes cosas, ¿no? Pero hay veces que, como el tracto gastrointestinal es un sistema que desempeña funciones de motilidad, es decir, de movimiento, de secreción y de absorción, y eso implica una gran especialización de todos los segmentos, desde el estómago hasta la región del recto y del ano.
Existen muchas zonas intermedias, están los esfínteres, es decir, esas válvulas naturales, digámoslo así, que lo que hacen es abrir o cerrar. La zona del ano es un esfínter, precisamente, que lo que hace es abrir y cerrar el paso. Hay diferentes áreas en todo el tracto intestinal que actúan y que son esfínteres. Y muchas de esas zonas tan especializadas que tienen un cometido tan concreto y manifiestan un funcionamiento muy, muy intrincado y a veces complejo y actúan como barreras para el funcionamiento, ¿no? Pero es curioso que se ha descubierto que esas zonas, esas áreas, son especialmente sensibles, tienen una gran capacidad para responder ante estímulos de tipo estresante, ¿no? En muchos estudios se ha puesto de manifiesto que los seres humanos tienen, en cuanto a diversos aspectos del funcionamiento gastrointestinal, que la actividad de contracción y de relajación y la secreción ácida gástrica se ven afectados por la influencia de variables de tipo emocional y de tipo ambiental, ¿eh? Entonces eso es una cosa demostrada y una realidad. Los procesos de aprendizaje reflejos, ¿cómo funcionan? Es un aprendizaje que no es consciente, uno no se propone aprender de eso, pero sí lo aprendemos. Por ejemplo, podemos llegar, en función de las experiencias que hemos vivido, podemos llegar a aprender, nuestro cuerpo puede llegar a aprender a que cuando pasa un estado, una situación estresante, una situación complicada, una situación difícil, puede llegar a aprender a generar una mayor cantidad, a secretar una mayor cantidad de ácidos en el estómago, perdón, incluso cuando no hay necesidad de que se secreten porque no hay comida. Nuestro cuerpo puede aprender a que ante determinados estímulos de tipo nervioso se muevan excesivamente nuestros intestinos, provocando pues esos famosos retortijones, etcétera, etcétera, y que al final acaba convirtiéndose en el famoso colon irritable o intestino irritable, ¿no? El síndrome este. También nuestro cuerpo puede aprender a cerrar el esfínter del ano y no permitir fácilmente que salga el contenido de los intestinos y por lo tanto las heces. Y eso puede provocar pues problemas serios a la hora de hacer de vientre y retenciones importantes, ¿no? Entonces eso nuestro cuerpo puede aprenderlo cuando reiteradamente le ocurren determinadas cosas, ¿no? Y sobre todo puede aprenderlo cuando tiene dificultades a la hora de la persona a la hora de afrontar adecuadamente los estresores. Eso es lo significativo. Cuando no hay un afrontamiento adecuado de las situaciones de estrés, nuestro cuerpo reacciona ante ellas, ¿no? Entonces, si no reaccionamos cognitivamente, es decir, psicológicamente, nuestro cuerpo sí lo hace. Esa es la realidad. Entonces, ya hablamos hace mucho tiempo del estrés y de los estresores, ¿no? Y creo que volveremos a hacerlo en más ocasiones. Pero cuando uno percibe una situación de estrés, una situación, la evalúa, y eso ocurre muy rápido en nuestra mente. Evaluamos si es una situación de amenaza, si es una situación de reto, y evaluamos si es una situación inocua, ¿no? Pero si es una situación de amenaza, entonces lo siguiente que hacemos, y eso también va muy rápido, es tener la sensación de que tenemos recursos para responder a ella con éxito o no tenemos. Pero entonces la respuesta a esa segunda pregunta es lo que va a generar el resultado final, ¿no? Entonces, si hay una repetida impresión con el repetido resultado de que no voy a obtener capacidad para responder a esa situación, entonces es cuando se produce esta situación de esta respuesta de estrés tan fuerte que acaba pues pudiendo somatizarse, ¿no? Y entonces es cuando vienen los dolores de vientre, las molestias, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se aprende. Nuestro cuerpo aprende a manifestarse de esa forma. Estaba pensando, Daniel, en uno de los aspectos que uno, por ejemplo, yo a veces me he dado cuenta en ciertas situaciones estresantes o estresores, donde me he dado cuenta con el tema de la respiración.
Así es. Y recuerdo en una ocasión alguien me dijo, oye, estás respirando de una forma incorrecta, estaba en un estado de cierta ansiedad. Yo no me daba cuenta, pero a partir de ahí yo empecé en situaciones similares a controlar mi respiración. Así es. Y a darle fluido a mi respiración y a pausar mi respiración y a tener un cierto ritmo respiratorio en lo que es tomar aire y sacar aire. Entonces, eso me ayudó un poquito. Quiere decir que el tema de la respiración es importante, ¿no? Por ejemplo. Sí, esa es una de las técnicas que se utilizan. De hecho, la respiración, el control de la respiración es uno de los métodos o es el principio por el que se empieza a enseñar y aprender los métodos y las técnicas de relajación progresiva, ¿eh? Entonces, siempre se empieza por la respiración. El control respiratorio es muy importante. Aprender a respirar adecuadamente, correctamente, es absolutamente fundamental. Y aunque nos parezca una cosa de poca importancia, te aseguro, Julio, que una mala respiración puede llevarse a un extremo en una situación estresante a provocar las sensaciones de asfixia por hiperventilación, precisamente. Y tenemos la sensación de ahogarnos no porque nos falte oxígeno, sino porque nos sobra. Precisamente nos sobra, porque respiramos agitadamente, demasiado, ¿no? Entonces viene aquí la sensación de mareo, aquí la sensación de asfixia, etcétera. Y en cambio, si respiramos adecuadamente, si aprendemos unas técnicas que son sencillísimas de aprender para respirar adecuadamente con la zona abdominal y con la zona diafragmática, pues al final conseguimos aportar el oxígeno que nuestro cuerpo necesita y al mismo tiempo controlar nuestro estado anímico. Porque siempre es de dos vías, siempre hay dos vías, eso lo recordamos muchas veces. No solamente nuestras emociones influencian nuestro estado y nuestro cuerpo, sino que nuestro cuerpo puede llegar a influenciar en nuestro estado emocional también. El tren de la vida. Pues ya lo oyen, señoras y señores, estamos hablando de cantidad de cosas interesantes, los problemas psicosomáticos, disfunciones gastrointestinales a causa de nuestro sistema nervioso, de nuestra psicología alterada en estos casos, y aprender a manejar incluso el aprendizaje reflejo y también pues la respiración. Estábamos hablando de la respiración. Pues de estas y de tantas otras cosas ustedes pueden consultar libremente con un profesional como es don Daniel Gasó en su gabinete psicológico aquí en la ciudad condal, en Barcelona, a todos los amigos del área metropolitana de Barcelona y también de Girona, de nuestra bonita Girona, allí donde él tiene consulta semanal. Les voy a dar en un momentito el teléfono de información general, que es el 93 246 67 97, y se pueden informar de primera mano para concretar una consulta profesional con don Daniel Gasó. Pero si ustedes quieren llamarle al concluir este apartado al 610 75 66 96, pueden hacerlo también. 610 75 66 96. Este es el gabinete psicológico de don Daniel Gasó. Bueno, pues seguimos hablando de estas cosas que son importantes, porque la verdad es que uno se va dando cuenta de que las padecemos, ¿eh? Claro, todos, es muy común, muy común. De hecho, yo creo que casi todos en un momento determinado de nuestra vida de relación con el sistema sanitario alguna vez hemos oído las palabras, esto que usted tiene es de los nervios. Casi todos, yo creo, lo hemos oído de una manera u otra, ¿no? Entonces, hay otra cosa importante, otro de los factores. Hemos hablado del estrés, hemos hablado del aprendizaje reflejo, ese inconsciente, que nuestro cuerpo aprende a responder cuando se siente inadecuado ante el estrés, aprende a responder de una manera también inadecuada, digámoslo así, pero de una manera inconsciente, pero también hay una especie de aprendizaje que podríamos llamar de recompensa, en el que se interviene una cierta conciencia, y ahora lo explicaremos. Eso es lo que encajaría más en la famosa figura de la persona que tiene una conducta hipocondríaca, ¿eh? Ahora lo hablaremos. Que son personas que temen a las enfermedades. Sí, que piensan que padecen cualquier enfermedad. Son hipersensibles. Eso sería el extremo más grande, pero hay personas que se llaman a sí mismas, y con razón, no son personas que respondan a un patrón hipocondríaco, ni mucho menos, pero hay personas que se llaman a sí mismas, es que yo soy muy maniático, es que yo soy muy aprensivo.
Entonces... Pero hay mucha gente así, ¿eh? Sí, mucha gente. Pero el origen es muy similar. Tú vas a una consulta de la Seguridad Social, en el ambulatorio, te sientas como oyente. Sí. Y ves cómo se cuenta la gente sus penas. Sí. Bueno, desde un punto de vista social se comprende, ¿no? Pero de la forma de socializar la gente, pero mucha gente que te cuenta, pues a mí me pasa lo mismo que a usted, porque yo y esto será aquello, porque mira, todos somos médicos, ¿eh? Sí, y entonces porque exactamente y tal, ¿verdad? Sí, es cierto, es un fenómeno que los médicos conocen muy bien. Y uno empieza a ponerse ya y dice, caramba, pues yo estoy más mal de lo que pensaba. Sí, es cierto. Es que curiosamente eso es una de las cosas que se producen. La persona, aunque parezca mentira, en proclamar o en identificar y reconocer ese estado disfuncional físicamente hablando, siente una cierta recompensa. Hay algo que ha encontrado que le causa un cierto bienestar, que le reporta algo que a él en aquel momento le parece agradable, cuando menos no diría beneficioso, pero sí agradable, subjetivamente hablando. Entonces, esa es una de las razones por las que muchas veces se habla tanto de que, pues a mí me pasa eso y a mí lo otro, y yo tuve una vez un problema que me pasaba aquello, ¿no? Uno de los aspectos más relevantes en ese aspecto del aprendizaje por recompensa es la constatación de que se puede aprender un comportamiento, una conducta de enfermedad. Y que esa conducta se puede cronificar en función de determinadas recompensas o consecuencias que la persona reciba. Ese aprendizaje podríamos llamarlo un aprendizaje consciente. La conducta de enfermedad se considera o se define como cualquier actividad emprendida por un sujeto que se percibe a sí mismo como enfermo para definir el estado de su salud y descubrir un remedio adecuado. Ahora bien, esas actividades incluyen algunos de los siguientes aspectos. ¿Cuáles? Pues la preocupación excesiva por la enfermedad, reflejada en un constante hablar sobre la misma, ¿ves? Lo que decíamos antes, la discapacidad desproporcionada a tenor de los hallazgos físicos y múltiples quejas somáticas que son insuficientemente documentadas. Esto, por ejemplo, en esta definición que estás dando ahora, he observado ciertas personas que son sobre todo pasa mucho a las personas que están entrando en el periodo de la vejez, que se hacen más mayores de lo que son. Que quizás son sistemas para llamar la atención, ¿no? Uh-huh. Entiendo que es la única explicación. Sí. Que se creen que están más mal y entonces ralentizan más su gesto cuando salen, cuando entran, que me duele tal y cual. Y en el fondo sí que padecen algo, pueden padecer algo, que en algunos casos ni siquiera lo padecen, pero no es tanto como ellos. Uh-huh. Y entonces se llegan a somatizar idea. Y yo lo he estado observando en algunas personas. Es cierto, Julio, eso que dices. Es más, en realidad toda la conducta de las personas, de los seres humanos, todo nuestro comportamiento tiene un origen funcional. Es decir, nos comportamos de determinada manera porque obtenemos determinada cosa. Claro, sí, es para una forma de llamar la atención. Eso es. Entonces, subjetivamente, ¿no? Así es. Si la persona percibe que entrando en ese patrón de conducta de enfermedad caracterizada por esa serie de cosas que estamos diciendo, y descubre esa persona que eso hace cambiar su situación, cambiar su entorno y recibir algo que ella desea recibir, va a tender a repetir eso, va a tender a repetir esa conducta y va a aprender incluso y desarrollar cada vez de forma más sofisticada, si se puede decir así, esa conducta, porque esa conducta le va a reportar lo que busca. Entonces, otra de las características de la conducta de enfermedad es las frecuentes visitas a hospitales y a centros de salud. Los compañeros y compañeras sanitarios que trabajan en el área de salud, los médicos, las enfermeras, nos podrían decir muy claramente de infinidad de casos de ese tipo, de personas que ya prácticamente las conocen y conocen su vida y su familia, lo conocen todo porque regularmente visitan esos centros. Luego, la ingesta abundante de fármacos, principalmente de carácter psicoactivo, ansiolíticos, sobre todo, fundamentalmente ansiolíticos y somníferos, tranquilizantes de diversos tipos. Y luego,
la remisión de la sintomatología o la disminución de la severidad mediante la distracción. Es decir, una de las cosas que se observa es que cuando la persona obtiene distracción, curiosamente los síntomas se reducen o desaparecen. Desaparecen, sí. Entonces, según algunos expertos, la conducta de enfermedad se puede tomar de dos formas. O puede ser una forma normal, se podría decir así, o un nivel normal que representa una visión realista acerca del impacto de la enfermedad. La persona tiene una visión realista de eso, o tiende a tener esa visión realista, y dicha apreciación suele ser limitada en el tiempo y está en proporción a la severidad del problema. Es decir, cuanto más severo, más sensación de enfermedad tengo, pero cuando el síntoma remite, esa sensación disminuye y mi actitud también disminuye, ¿no? Y luego la anómala, ¿no? Y la anómala es que la respuesta del sujeto resulta excesiva con relación a la naturaleza de los síntomas. Es decir, tenemos una respuesta que va más allá de lo que los síntomas son en realidad, ¿no? Se prolonga más allá del curso natural del trastorno, es decir, empezamos con el trastorno de determinados síntomas, pero aun cuando se constata realmente que el trastorno ha desaparecido, seguimos explicando que tenemos aún síntomas, que eso no se ha marchado, etcétera. Y la persona incorpora comportamientos que pueden dificultar incluso el proceso de recuperación. Eso también ocurre. Incluso puede llegar a hacer la contra, ¿no? A tener dificultades a la hora o a plantear dificultades a la hora de recuperarse, como por ejemplo la adhesión al tratamiento, tomarse menos cantidad de la medicación que necesita tomar, o tomarse más de la cuenta, o no tomarse nada, no adherirse a ninguna de las medidas que el médico le ha propuesto, por ejemplo, yo qué sé, desde levantarse y pasear a veces o moverse regularmente durante media hora diaria, subir a las escaleras, etcétera, etcétera, y la persona no se adhiere a eso, ¿no? Entonces, a través de las experiencias vitales, las personas en general podemos llegar a aprender y a modificar las respuestas esas patológicas con alteraciones gastrointestinales. Los experimentos realizados con técnicas de un aparato que se llama biofeedback, del que hablaremos si quieres luego, que es un aparato muy interesante, que en realidad es una especie de máquina que tiene unos electrodos a los que se conectan en determinados centros o lugares estratégicos del cuerpo de las personas. Y ese aparato es parecido a un aparato de electroencefalograma o de electrocardiograma, algo parecido, el fundamento es muy similar. Ese aparato lo que hace es detectar las señales, los impulsos, sobre todo los pulsos o los impulsos nerviosos también en determinados lugares, cuando se activan, ¿no? Entonces, cuando se activan, ese aparato lo detecta y envía una señal que en forma de luz o en forma de ruido, o las dos cosas a la vez, a la persona que ha producido ese impulso nervioso. Y así la persona es consciente en cada ocasión de que cuando, por ejemplo, pone en tensión las zonas cervicales, muchas veces las tenemos tensionadas durante horas y no somos conscientes de ello. Pero ese aparato nos ayuda a detectar cuando se aumenta la tensión en la musculatura cervical, y entonces la persona, al ser consciente de eso, puede aprender a detectar esa tensión por sí mismo y puede aprender a relajar esa zona. Y igual en la cefalea tensional, y así en muchas cosas. Y también eso en la contracción de los esfínteres, de las zonas del recto, del ano, etcétera, etcétera. Se enseña a la persona a través de esa máquina, ¿no? Entonces, se pueden modificar esas respuestas. Biofeedback, sí. Biofeedback, máquina de biofeedback, sí. Pero se pueden modificar con ese aparato y con otras técnicas aplicadas. Se puede enseñar a controlar esas molestias, incluso a que desaparezcan, a que disminuyan, seguro, incluso en algunos casos a que desaparezcan. Porque es que además las personas pueden incluso aprender concepciones erróneas de lo que son los hábitos intestinales normales, ¿no? Hay personas que aprenden equivocadamente que no hay que ir cada día al baño a hacer de vientre, o que aprenden muchas otras cosas que son hábitos equivocados. Por ejemplo, el estreñimiento puede deberse a hábitos también. Sí, esa es una de las razones. También a personas nerviosas, que también se les cierra, digamos, el
orificio. El esfínter el anal, esfínter sí. Y entonces padecen este estreñimiento a causa del sistema nervioso. Y también porque mucha gente no sabe. Estamos hablando de cosas como muy prácticas que afectan a nuestro sistema nervioso y que tienen mucho que ver con repensarlas, analizarlas y encontrar pautas que nos sugiera pues un terapeuta como tú en este caso. Y es, por ejemplo, yo tengo entendido de que cuando se va pues a hacer las defecaciones de rigor, pues que lo que hay que es tener tranquilidad, tomarse un buen tiempo, ¿no? Y no ir deprisa. Cierto, esa es una de las cosas. Otra de las cosas es... ¿Tú te acuerdas cuando leíamos tebeos y todo, no? Sí. Algunos aún leemos algunas cosas. De Mortadelo y Filemón y del Capitán Trueno y de todo aquello. Así es. Y el guerrero del antifaz. La segunda biblioteca del hogar suele ser el baño. Sí. Pero esa idea de relajarse es importante, ¿verdad? Eso es muy importante, cierto. Y aún a pesar de eso, que tendría que estar relacionado con el hecho en sí fisiológico de la defecación en ese caso, pero hay las medidas que deben tomarse también deben ser medidas de tipo preventivo para evitar que se produzca ese cierre, esa contracción no deseada y ese cierre del esfínter que provoca el restreñimiento, ¿no? O otras cosas que provocan esos movimientos, ese aumento de la respuesta de motilidad de los intestinos que produce ese malestar en el colon irritable, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Pues hay que aprender diferentes cosas, ¿no? Pero lo primero que haremos cuando vamos a la consulta es evaluar la situación, descartar cualquier origen fisiológico, desde luego con todas las pruebas médicas oportunas, todas las necesarias del especialista en el aparato gastrointestinal, y una vez descartadas, entonces hay que iniciar todo un proceso de exploración con una entrevista, con una serie de preguntas y además con una cosa que se llaman autorregistros, que es que a la persona se le pide que registre las molestias, cuándo se producen, en qué momento y cómo se producen esas y cuánto duran, ¿no? Con unas hojitas que ya se le dan y la persona va tomando nota durante un tiempo de eso. Y entonces se analiza así, de alguna manera el terapeuta tiene la posibilidad de analizar funcionalmente la respuesta de esa persona. Es decir, ¿qué busca, qué obtiene o ante qué responde de esa manera a la persona? ¿Ante qué responde con ese dolor de estómago, con esos movimientos intestinales, con ese cerramiento de los esfínteres, etcétera, con esa gastritis, con ese malestar digestivo, gástrico, con esa producción excesiva de secreción ácida, etcétera, ¿no? Entonces podemos analizar el origen de eso, la función, la conducta funcional de eso, ¿no? Y entonces a partir de aquí empezar a definir qué técnicas se pueden aplicar. Diferentes técnicas. Eso es. Entonces, ¿cuáles pueden ser? Pues una de las cosas que se hacen es enseñar a la persona una técnica para controlar sus propias reacciones ante los eventos estresantes. Es decir, se le enseñan métodos de afrontamiento adecuados. Eso se puede aprender. Que esta es la técnica del tratamiento conductual. Eso es. Luego se amplía para modificar esa conducta, ¿no? Exacto, para cambiar. Controlarla, modificarla. Sí, porque la respuesta esa respuesta inadecuada gastrointestinal también es conducta. Sí. Aunque no sea aparentemente consciente al 100%, pero también es conducta. Es una respuesta de nuestro cuerpo ante una determinada cosa, ante un determinado estímulo o grupo de estímulos, ¿no? En ese caso, estresantes. Otra de las cosas es ampliar el repertorio de habilidades y destrezas que tiene la persona, de forma que puede hacer frente activamente a situaciones que producen estrés. Enseñarle proporcionándole herramientas y habilidades, sobre todo, desarrollar habilidades determinadas, ¿no? Una de ellas, la hemos hablado en muchas ocasiones, es la asertividad, ¿no? Enseñando a la persona a aprender a decir no, a aprender a mantenerse firme ante las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se aprende, se puede enseñar y fácilmente, no es complicado. Y en cambio eso muchas veces nos libera de que nuestro cuerpo dé la respuesta por nosotros. Esa es la cosa, esa es la clave. Luego exponer a la persona de forma repetida y prolongada situaciones
que aumentan los síntomas. Es decir, eso se llama técnica de exposición o de sensibilización sistemática. Es un método que se enseña a la persona a exponerse progresivamente, y primero en la imaginación y después en la realidad, siempre de manera muy armónica, lenta y progresiva, a las situaciones que le inquietan. Y se le enseña al mismo tiempo a relajarse en aquella situación. Primero imaginariamente y después en la realidad. Porque las técnicas de relajación en este caso son muy importantes para esto y para muchas cosas. Esto verdaderamente hay que aprenderlo, ¿eh? Sí, yo aconsejaría que, fíjate, Julio, que, a ver, no soy una persona, o no me considero una persona de medidas extremistas en las cosas o radical en las cosas, pero una de las cosas que yo enseñaría ya sabes que una de mis asignaturas preferidas que yo incluiría en el sistema educativo de nuestro amado país es inteligencia emocional, ¿eh? Eso es lo primero. Y lo segundo sería técnicas de relajación. Sinceramente, lo incluiría. Porque ganaríamos mucho en calidad de vida. Sí, enseñaría a las personas a respirar adecuadamente y a controlar de lo que su musculatura. Sí. Y el estado físico de su cuerpo, controlarlo a través de métodos de relajación que son perfectamente naturales, normales. No estamos hablando de nada raro, ni de ninguna extraña ni de meditación doctrina sobrenatural, ni de yoga, ni de historias. Estamos hablando de un método absolutamente natural, ¿eh? Sí, bueno, que los hay, a verlos hay. Lo que pasa es que hay que saberlos, ponerlo en práctica. Hay que saber conocer las claves de cómo operan. Así es. Y en este caso, pues la guía de un terapeuta pues nos iría maravillosamente bien. Así es. Sí, yo he llegado a esta deducción porque a través de técnicas de relajación creo que conseguiríamos un poco más armonía entre nuestro cuerpo, reconciliar un poco a nuestro cuerpo con nuestra psiquis. Así es. Y con nosotros mismos y atemperar un poco algunas cosas, ¿no? Así es, porque nuestro cuerpo habla mucho. Si aprendemos a escucharlo, sabremos que habla mucho y que nos dice muchas cosas. Y a veces muchas cosas de nuestro estado anímico. De técnicas, bueno, el biofeedback y otras tantas también, técnicas operantes, el coping, etcétera, etcétera. O sea, hay varias técnicas. Hay diversas técnicas que se aplican en función de la persona y del trastorno, del tipo de trastorno que padece, ¿no? Hay técnicas que es más apropiado, por ejemplo, hay personas que tienen problemas de deglución y que les cuesta deglutir y que no hay ningún problema fisiológico de por medio, pero sí que tienen problemas serios en la deglución. Incluso algunas personas tienen la sensación de que en cuanto ingieren algún tipo de determinada comida un poco sólida, pueden atragantarse o asfixiarse. Entonces se cierra su tráquea de una manera brutal y se cierra la garganta de tal forma que no pueden tragar, no pueden llegar a tragar, a deglutir nada, ¿no? Entonces se bloquean, se ponen muy nerviosas, etcétera. Entonces a esas personas hay que enseñarlas progresivamente primero a afrontar el estado de ansiedad, ¿no? Hay que enseñarles a métodos, hay que darles herramientas para que para que analicen el origen de ese estado de ansiedad que les provoca esa respuesta, ¿no? Y después de eso enseñarles a controlar precisamente la deglución, ¿eh? Y de una manera específica y concreta, ¿no? Al oírte en todas estas declaraciones, Daniel, uno piensa que somos verdaderamente muy susceptibles, ¿eh? De muchas cosas, más de lo que pensamos, ¿eh? Sí lo somos Julio, sobre todo lo somos cuando no damos la salida adecuada a aquellas cosas que nos preocupan y nos ansían. Claro. Cuando no las reconocemos. Cuando decimos no me pasa nada, y sí me pasa. Pero decimos no me pasa nada. Por diversas razones. Por actitudes prejuiciosas, o por muchas razones, o por la sensación de que si reconozco que tengo determinado problema o determinada, o me preocupa tal cosa o tal otra, pues yo qué sé, voy a perder puntos, o voy a perder prestigio, o voy a perder, yo qué sé. Hay un montón de cosas y razones que son actitudes que lo que hacen precisamente es encerrarnos en esa situación. Pero cuando nuestra psique, es decir, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra mente se ve encerrada, porque es como cerrarle la puerta y no permitir que salga y que exprese ese estado anímico o esas situaciones que le preocupan, entonces nuestro cuerpo toma el relevo, coge el testigo y dice, bueno, pues si no hablas tú,
hablaré yo. Y habla. Pero claro, habla a su manera. Habla a su manera y entonces con perjuicios para la salud humana. Así es. Entonces, Daniel, por ejemplo, yo te quiero preguntar el sudor, que muchas veces también tiene que ver con ciertas glándulas del cuerpo que se activan con más hipersensibilidad. Pero el sudor también puede ser motivado en muchas ocasiones, el sudor fácilmente, el sudor en grandes cantidades por el sistema nervioso, ¿verdad? Cierto. Una de precisamente... Las manos sudorosas. Así es. O las axilas sudorosas. O el cuerpo sudoroso. Es una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo. En realidad, y es una respuesta fisiológica ante una situación que nos provoca cierta angustia, ¿no? Hay personas que tienen más predisposición a eso, y es que hay una serie de peculiaridades individuales, y dentro de esos matices de peculiaridades individuales de la persona, también tenemos una identidad fisiológica, digamos. Yo por ejemplo, ahora mismo tengo las manos sudorosas. Ajá. Sí, una persona. Pero eso tiene que ver con algo. Sí, es una respuesta que el cuerpo da. Siempre hay un sudor que a veces es imperceptible en las manos. No, pero en mí es habitual. Pero eso es. Hay personas que su metabolismo está más predispuesto a eso que a otras cosas. Igual que hay personas que sienten frío en un momento determinado y en el mismo lugar, en la misma habitación y con la misma temperatura, otra persona siente calor. Sí. Entonces hay unas características individuales que son así y forman parte de nuestra identidad, ¿no? Sí. Pero luego hay una respuesta que ya es patológica o puede llegar a ser patológica cuando la sudoración llega a ser excesiva y se generaliza a muchísimas situaciones. Cuando la respuesta a lo mejor de nuestros intestinos, de nuestro aparato gastrointestinal, es una respuesta exacerbada, exagerada, desmesurada, es decir, que ante determinadas situaciones de una cierta ansiedad o de poca ansiedad respondemos también con esas molestias, etcétera, etcétera. Entonces, esa respuesta es de origen patológico y es la que hay que tratar. Artísticamente hay sudores un poco paradigmáticos, como es el sudor de Elvis Presley, y tal, cuando se acostumbraba a sudar mucho yo creo en sus interpretaciones. Sin ese sudor no habría Elvis Presley, creo. Sí. Había mucha gente que tenía la impresión, y también ocurre con los grandes concertistas de instrumentistas, sobre todo de jazz, si no veían sudar a Louis Armstrong con su pañuelo recorriendo su frente, etcétera, etcétera, pues les parecía que no estaba esforzándose y que no estaba haciendo buena música, ¿no? Pero por el contrario, hay otras personas que son están ahí impertérritas en directores de orquesta o de cualquier otra cosa, que hacen un gran esfuerzo de movilidad, de movimiento y aparecen, pues parece que indemnes a cualquier manifestación del cuerpo, sudor. Entonces parece que tienen el control de toda la situación, ¿no? Cierto. Sí, porque hay una parte importante, que es que las personas podemos llegar a desarrollar y aprender a controlar nuestro estado de excitación nerviosa, incluso aprender a controlar el estado de activación de nuestro cuerpo. Eso puede aprenderse, puede enseñarse y puede aprenderse. De hecho, una de las famosas cosas que ha salido muy peliculera, que ha salido en muchas películas, pero que es una realidad, es que hay personas que han llegado a ser entrenadas para incluso controlar de tal manera las respuestas fisiológicas de su cuerpo ante determinados estímulos, de tal manera que llegan incluso a engañar a los famosos detectores de mentiras, ¿no? Sí, el famoso polígrafo. Que se está poniendo de moda, lamentablemente de moda. Hasta la policía utiliza los polígrafos. Sí. Está muy bien que lo utilice la policía, pero que salga en algunos programas. No, es que es fallable el polígrafo. Lamentables de televisión. Bueno, para reality shows. Exponer las vergüenzas públicamente de las personas es triste. Estás todavía por ver cosas inimaginables a estas alturas. Sí, desde luego. Daniel, por lo que se aventura, por todo lo que se ve y se oye. Claro. Pero la verdad es que, y hablando de reacciones del cuerpo, miméticas ante situaciones psicológicamente opresivas, estresantes, y podríamos derivar en lo que son los miedos, las fobias, donde el cuerpo también responde de cierta manera, ¿no?
Sí, de hecho, todo lo que sea una respuesta, una somatización, una respuesta física, fisiológica ante una situación emocional, es justo eso. La situación puede ser de muy diversa índole. Para unas personas es una, para otras es otra, pero son situaciones que se pueden englobar todas en el capítulo de estímulos estresantes o estresores, ¿no? Que hacen que nuestras emociones se vean afectadas, digamos, en una posición, en una situación de desagrado, de malestar, y ese malestar o se puede afrontar y se tiene la capacidad para afrontarlo de una manera adecuada, o bien lo negamos, o sin negarlo tenemos la impresión de no poderlo afrontar y entonces nuestro cuerpo toma el relevo y lo manifiesta. Bueno, pues señoras y señores, yo creo que la verdad nos hemos quedado un poquito con la miel en los labios, en el sentido de que esto da para más. Pero, querido Daniel, pues abordaremos este capítulo, un nuevo capítulo de esta serie en otro momento. Hay muchas cosas interesantes de las que hablar este año. Algunas desde otros ángulos que hemos tratado y otras pues también novedosas. Así es. Y una de ellas estas, que creo que tenemos que ampliar, el tema de los problemas psicosomáticos, en este caso los trastornos gastrointestinales a causa de algún problema del sistema nervioso o psicológico, y que tenemos que controlar. Pues nada, hasta pronto, Daniel. Igualmente, un abrazo para todos. Que Dios te bendiga, hasta siempre. El tren de la vida.